Buenas tardes a todos y a todas. Hoy tenemos la quinta y última sesión de nuestro ciclo de charlas Vínculos culturales entre España y Paraguay desde la historia y la literatura, organizado por el Centro Cultural de España en Paraguay, Juan de Salazar, la Embajada de Paraguay en España y la Universidad Autónoma de Madrid. Soy Claudio José Fuentes Armadanz y soy historiador y voy a ejercer de moderador en esta última charla. Vamos a iniciar primeramente con Eva Morales Raya, la doctora Eva Morales Raya, ¿verdad? Cuyo tema es Viriato Díaz Pérez, mediador cultural entre España y Paraguay. Pero ¿quién es Eva Morales Raya? Eva Morales Raya es licenciada en Historia, magíster en Estudios Latinoamericanos y doctora en Historia por la Universidad de Barcelona, con su tesis La migración catalana a Paraguay entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, sociedad, cultura y política. Ha realizado diversas estancias de investigación en Asunción del Paraguay entre 2009 y 2016 y ha sido miembro del proyecto de cooperación interuniversitaria e investigación científica entre la Universidad de Barcelona y la Universidad Nacional de Asunción, coordinado por Gabriela Dalla Corte y Eric Caballero Campos entre 2010 y 2011. Es miembro de la Asociación Española de Americanistas desde 2011 y participó en la comisión que organizó el Museo del Inmigrante del Centro Cultural de la República, el Cabildo de Asunción del Paraguay, MICA, en 2016. Ha participado en numerosos congresos, simposios internacionales y es autora de diversos artículos en revistas científicas y obras colectivas sobre migraciones y relaciones culturales internacionales entre España y Paraguay durante los siglos XIX y XX. Actualmente compagina la investigación con la docencia como funcionaria de la carrera en el área de Geografía e Historia en Educación Secundaria en Lleida, España. Con ustedes les presento, ¿verdad?, a Eva Morales Raya con su tema Viriato Díaz Pérez, mediador cultural entre España y Paraguay. Adelante, Eva. Muchas gracias, Claudio, por tu calurosa presentación. Quería agradecer también a la Embajada por esta fantástica iniciativa que nos permite a los investigadores que hemos estudiado estos temas de relaciones entre España y cultural, sea desde la historia, sea desde la literatura, siempre este ámbito cultural, pues que tengamos una plataforma para también acercar pues nuestras investigaciones al público en general. Así que muchas gracias a la Embajada, a la Universidad Autónoma de Madrid y al Centro Juan de Salazar en Asunción. Es muy de agradecer que tengamos este espacio de diálogo donde poder además intercambiar con nuestros colegas nuestras investigaciones. Realmente ha sido pues, un gusto y un placer que hayan querido contar conmigo para participar en estas jornadas, junto con panelistas tan relevantes como los que nos han precedido a Philip y a mí, que somos los que cerramos estas jornadas. Así que realmente un placer poder estar aquí esta tarde y compartir, en este caso, mi investigación sobre Viriato Díaz Pérez. Esta investigación, bueno, yo conocí o traté a Viriato Díaz Pérez en algún apartado de mi tesis doctoral que mencionaba Claudio sobre los catalanes y los españoles en el Paraguay, en el periodo de entreguerras paraguayo, es decir, entre que acaba la guerra de la Triple Alianza en 1970 y el inicio de la Guerra del Chaco en 1932. Este periodo es mi periodo de estudio y entré en contacto entre algunos otros personajes que yo investigo o salen de forma colateral en mi tesis, a Viriato Díaz Pérez. Tiempo después, ya una vez finalizada mi etapa como de investigación de la tesis doctoral, vuelvo a retomar a este personaje que os presentaré esta tarde, a Viriato Díaz Pérez. Sé que mis colegas
seguramente ya conocen a Viriato, pero también pienso que estas jornadas están bien para salirnos un poco del ámbito a veces un poco endogámico de historiadores o de investigadores y ampliarlo al público en general. Y estoy convencida que mucha gente, muchos paraguayos y muchos españoles también no conocen la figura de Viriato Díaz Pérez y creo que está bien pues darla a conocer. Como os decía, este personaje es un español que ya antes de viajar a Paraguay entrará en contacto con la cultura, digamos, paraguaya y acabará residiendo allí el resto de sus días. Pero bueno, os contaba, ¿no?, cómo había entrado yo en contacto con este personaje y que la ponencia que voy a compartir con vosotros esta tarde es fruto, pues eso, de una investigación más específica que hice sobre este personaje para un libro que se publicó en Paraguay bajo el título Capítulos de prosopografía, que está accesible por si alguien tiene interés en conocer un poquito más en profundidad a este y a otros personajes que se trabajan aquí. Antes de centrarme propiamente en quién es Viriato, haceros una breve biografía y explicaros estas relaciones que él propició entre España y Paraguay, me gustaría daros algunas pinceladas sobre qué se ha dicho sobre Viriato y quién lo ha dicho, porque realmente es un personaje que ha sido en el ámbito cultural realmente destacado. Así, algunos autores tan importantes como Augusto Roa Bastos decía de Viriato Díaz Pérez: Viriato Díaz Pérez es el descubridor de la realidad histórico-cultural del Paraguay, así como Barrett lo es de la realidad político-social. Es decir, Roa Bastos cita a Viriato. También lo hace Raúl Amaral. Dice: Viriato Díaz Pérez y la generación paraguaya del 900 son la parábola hispánica y el ciclo de los grandes maestros españoles, maestros del saber, de la virtud, que fueron de suma importancia. Carlos Centurión, por ejemplo, dice de Viriato o lo identifica con un hidalgo de la cultura. ¿Qué quiere decir con esto de hidalgo de la cultura? Él utiliza el término hidalgo como haciendo referencia a que es una persona de ánimo generoso, noble, es decir, destacando cómo fue Viriato con su cultura propia, es decir, con la española, y cómo adoptó la nueva cultura que fue la paraguaya como propia también. Rodríguez Alcalá, por ejemplo, también habla de Viriato y dice: ojalá se quede entre nosotros este intelectual en quien está representada la más alta cultura europea, pero aun cuando se marchara, la obra fundada por él le sustituirá. Dice: no se borrarán jamás las huellas que va dejando a su paso este digno heredero de ilustres blasones literarios. Y hace este comentario de heredero de ilustres blasones literarios porque Viriato Díaz Pérez era hijo de dos escritores. Sus padres, ambos progenitores, eran escritores y siendo su madre además feminista. Es decir, él ya el ámbito cultural lo había mamado en casa desde la más tierna infancia. ¿Quién más nos habla de Viriato Díaz Pérez? Josefina Pla, que sabéis que ya ocupó una de las sesiones anteriores. Ella también nos habla sobre Viriato. De hecho, ella publicó una biografía sobre Viriato Díaz Pérez en el año 93 y también hace referencia a lo destacado de este personaje y de la importancia que tiene su llegada y el hecho de que se establezca de forma permanente en Paraguay. Ha habido varios estudios que han abordado la figura de Viriato Díaz Pérez y su obra. No han sido quizá muy numerosos, pero sí hay estudios previos al mío y algunos que posteriores ya también al mío, como serían el de María Pilar Celma Valero, Ignacio Prat, Francisco Feito, Félix Larrea López. Este último me gustaría destacar cómo él, así como los otros autores que os he mencionado anteriormente, calificaban o comentaban aspectos de Viriato, Juan Félix Larrea López, él dice o califica a Viriato como un Homo Americanus.
por la labor que llega a desarrollar este personaje español ya en América. Me parece pues un término pues bastante apropiado para Viriato. Además, tenemos también a Rubén Capdevila, que en 2014 también trabajó la figura de Viriato. Y según él, el más importante legado de don Viriato es haber sido inspirador, compañero y maestro de 2 generaciones de hombres y mujeres que han forjado la identidad de una literatura paraguaya y de una historia que todavía se sigue narrando. Es decir, ha sido un personaje que realmente aportó mucho a la cultura paraguaya. Como os decía, el artículo o mi investigación que ya se publicó en Paraguay en 2019, si no recuerdo mal, ha dado también pie a investigaciones posteriores como la de la doctora María Gabriela Dionisi, que ha salido además este propio 2021, que también aborda, en este caso, la relación de Viriato con un coetáneo, con Rafael Barret, otro de los personajes que se han abordado en este ciclo de charlas, como hizo Francisco Corral, porque estos 2 personajes, tanto Rafael Barret como Viriato Díaz Pérez, no solo son coetáneos, sino que se conocían y coincidieron tanto en la etapa madrileña, ambos coincidieron en Madrid, como ambos coincidieron en Asunción. A veces son personajes, claro, que hemos estudiado de forma aislada y entonces no siempre pues, somos conscientes, ¿no?, de que se conocían y qué opinión podía tener uno sobre el otro. A mí me llamó poderosamente la atención cuando leí unas palabras que recogió Francisco Corral, en el que comentaba que Viriato había dicho sobre Barret que no podía entender o no sabía cómo Barret había pasado de ser un gomoso de Madrid a el apóstol de la masa oprimida. Bueno, y claro, tuve que buscar, ¿no?, esta terminología de gomoso de Madrid, ¿a qué se refería? Bueno, pues es un término, claro, ya quizá ya en desuso en el castellano, por lo menos en el castellano peninsular, que se refiere a un hombre presumido que no conoce más ocupación que la de acicalarse, perfumarse y andar vagando todo el día en busca de galanteos. Esta es la definición que he encontrado en la RAE. O sea que muy significativa también, ¿no?, pues esta imagen que tenía Viriato del Barret que conoció en Madrid, de luego el Barret o la figura, ¿no?, de Rafael Barret en Asunción. Bueno, dicho esto, habiendo hecho este pequeño recorrido, ¿no?, por los autores que se han ocupado de la figura de Viriato Díaz Pérez y cómo lo han ido calificando cada uno de ellos en sus diferentes obras, ahora sí me gustaría pues, pasar a presentaros ya de forma, digamos, más formal al personaje que hoy nos ocupa, que es Viriato Díaz Pérez Martín de la Herrería. Es decir, es un personaje cuyos apellidos ambos apellidos son compuestos. ¿Por qué comento esto? No solo porque siempre le da como cierto postín a tener esto de los apellidos compuestos, sino porque también en el caso concreto de Viriato Díaz Pérez Martín de la Herrería, les supone también algunos contratiempos, puesto que, como veréis más adelante que entraré más en este aspecto, en un momento dado de su carrera, ya sentado en Paraguay, se solicita a la Universidad Central de Madrid referencias sobre este personaje que se había doctorado en la Universidad Central de Madrid. Y entonces se pide información sobre Viriato Díaz Pérez, contestando el rector de aquella época que no constaba en los archivos ningún estudiante con ese nombre, porque en aquella época no se hacía llamar Viriato Díaz Pérez, sino que era Díaz Martín de la Herrería. Es decir, todo el tema de los apellidos compuestos, como esto le había en ese caso, parecía como que no aparecía, pero sí. De hecho, yo misma, durante mis investigaciones, visité los archivos de la Universidad Central, que ahora están en el Archivo Nacional, y pude consultar su tesis doctoral que se conserva allí, con lo cual sí, efectivamente había estudiado allí, se había doctorado allí, o sea que no había ningún tipo de trampa ni cartón en ese aspecto. Bueno, como os decía, Viriato se había formado en España, en la Universidad
Central de Madrid. Ya os decía que su familia, sus padres ya eran literatos, por lo tanto, él siempre se había rodeado del ámbito cultural y siempre las personas que lo habían rodeado pues también eran del ámbito de la cultura. Había ya, antes de emigrar a Paraguay, había publicado en publicaciones americanistas o que tenían vínculos con América, como el álbum iberoamericano. Había ha hecho alguna pequeña publicación y en 1903 pasa a ser cónsul general del Paraguay en Madrid. Es decir, que ya tiene el primer cargo en la capital que lo vincula a Paraguay, aunque no será hasta 1906 cuando él emigrará a Paraguay y se establecerá allí de forma definitiva, puesto que contraerá nuncias allí y formará su familia allí, nunca regresará a vivir a España, ¿no? su país natal. De hecho, él se casó con la hija de Juan Silvano Godoy, otro destacado personaje de la cultura paraguaya, fundador del Museo de Bellas Artes, del Archivo Nacional, es decir, que también en Paraguay él se relaciona con esta élite, digamos, cultural. ¿Qué pasa? Que él, aparte de tener estos cargos, digamos, relacionados con la diplomacia o a raíz de ser el yerno de Juan Silvano Godoy, que también ocupará cargos de interés pues eso, en el Museo de Bellas Artes o en el Archivo Nacional, él también es un inmigrante español en Asunción, con lo cual también tiene un papel destacado en la colectividad de inmigrantes españoles que se asienta en Asunción en esa época, es decir, mantiene también los vínculos con su comunidad de origen y además propiciará o intentará propiciar estos vínculos entre España, que era su país natal, su país de origen, y su país de acogida, y que adoptará también como propio, que es el Paraguay. Y lo hará a través de diversas iniciativas, es decir, intentará a lo largo de toda su vida que estos vínculos se mantengan de una forma u de otra. Yo hablaré aquí de tres iniciativas o de tres casos, de tres intentos que hizo Viriato por acercar estas dos culturas, la española y la paraguaya. La primera de ellas es un caso concreto de una obra de arte, de un cuadro de un artista español, en este caso catalán, que está colgado en el Museo de Bellas Artes, que es el Calvario de Sagunto, de Santiago Rusiñol, un pintor, como os decía, catalán del movimiento impresionista, y que esta obra o las gestiones para que esta obra acabaran en el Museo Nacional de Bellas Artes de Asunción fueron gestionadas por Viriato Díaz Pérez, aunque financiadas por su suegro Juan Silvano Godoy. Es decir, ellos defendían, ¿no? que Asunción tenía que tener también un museo de bellas artes, como lo tenían la mayoría de capitales europeas y americanas, como elemento de cultura. Y entonces, claro, buscan, ¿no? qué obras de arte podrían ser las que deberían colgar en sus paredes. Y entre las obras que resultan de interés, encuentran esta obra en concreto. Eso da pie a que Viriato, que había conocido al pintor en su etapa española, ambos habían publicado en una misma revista, es decir, se conocían, habían tenido un pasado en común, retoman el contacto de manera epistolar, es decir, se escriben, se cartean, para acabar de coordinar, ¿no? cómo la compraventa de esta obra de arte, que finalmente sí se llega a efectuar y está hoy presente en el Museo de Bellas Artes. Es curioso este caso, es decir, es importante la gestión que realiza Viriato, puesto que conocía de manera personal al artista, y también es curioso el método de pago. Como os decía, quien financiaba realmente esta labor era a Juan Silvano Godoy, el suegro de Viriato Díaz Pérez, y en ese momento no contaba, parece ser, con la liquidez para abonar la cantidad
que valía este cuadro de manera monetaria, y entonces decide o consultan al autor, si le parece, al pintor, si le parece bien, que le dé como método de pago, como garantía de pago, el título de propiedad de una casa que Juan Silvano Godoy tenía en La Plata. El pintor acepta, y tiempo más tarde vende esta propiedad en La Plata y entonces decide retornar la diferencia porque la había vendido por más del valor de su cuadro. Entonces vuelven a retomar estas cartas para devolverle y no quisieron aceptar esta diferencia y en cambio, por contra, hicieron gestiones, invitaron a este pintor impresionista, Santiago Rusiñol, a que visitara Asunción y a que estuviera presente en la inauguración del museo con su obra allí. Finalmente, esta última gestión sí que ya no se pudo llegar a realizar. Es verdad que Santiago Rusiñol estaba haciendo un viaje por América, viajó por Buenos Aires y diferentes ciudades americanas, pero nunca llegó a ir a Asunción, pese a que sí que en estas cartas que yo pude consultar con Viriato, pues existía esta posibilidad que no se llegó a materializar, pero sí su obra ha quedado con este singular método de pago, queda para la cultura paraguaya y todavía es accesible a día de hoy. Este sería, pues, una muestra, ¿no? Un primer caso relacionado con el arte que hizo Viriato Díaz Pérez. Otras de las gestiones que él realizó, no una vez, sino varias, es la de embajador cultural. Embajador cultural en el sentido es que él ya no tenía un cargo como tal en la diplomacia española. Él ya residía y tenía, como sabéis, o como he comentado, pues es un director del Archivo Nacional, de Bellas Artes, tenía otros cargos, además era docente, tenía varias cátedras, daba clase. No ejercía no tenía un cargo oficialmente como embajador, pero sí ejercía como embajador cultural. ¿A qué me refiero? Me refiero a que él se interesaba de manera ya, digamos, personal, por invitar a personajes ilustres de la cultura española a que visitaran el Paraguay y poderlos acercar a que dictaran conferencias en el país. Es decir, que él promovió de forma activa, también muchas veces eso con el apoyo de Juan Silvano Godoy, pero cuando este faltó ya de forma él también totalmente independiente, invitó a grandes literatos. Yo he trabajado algunos casos como a Ramón del Valle Inclán, Blasco Ibáñez, invitó también a algunas, Concepción Arenal, que él había publicado en una publicación que ella dirigía, a que dictaran conferencias en Paraguay, y cuando llegaban, es decir, cuando él hacía las gestiones previas, es decir, todo a través de cartas, se ponía en contacto con ellos, los invitaba, normalmente aprovechaba que estos literatos hacían, digamos, su gira por las Américas, ¿no? Hacían una visita o presentaban allí sus obras y aprovechaba que ya estaban en el continente americano para invitarles a que conocieran la República del Paraguay, a que se llegaran hasta Asunción. Entonces, una vez estos aceptaban la invitación, pues él se encargaba, normalmente organizaba dos comisiones, una comisión paraguaya y una comisión de inmigrantes españoles residentes en la República del Paraguay. Entonces, y él de alguna manera hacía como de puente o de enlace entre estas dos comunidades que trabajaban de forma unida para llevar a cabo estas embajadas culturales, si las podemos llamar así, ¿no? Que estos literatos vinieran a Paraguay, enseñarles el país, de momento les hacían también, eran recibidos realmente con honores y eran invitados a recorrer no solo la capital, sino también les llevaban quizá a conocer algún otro lugar cercano. Me consta que los llevaban, por ejemplo, a San Bernardino, al Hotel del Lago, los agasajaban, les ponían coche oficial. Es decir, hacían que se sintieran pues, lo mejor acogidos posibles, les presentaban la República, porque esto es una manera también de, cuando estos personajes ilustres regresaban a Europa, regresaban a España, o publicaban o un artículo o hacían referencia al país, ya no era un país desconocido, era un lugar que conocían, en el que habían sido bien tratados, entonces podían hablar, digamos, con mayor propiedad
de la República del Paraguay, que en muchos casos era mucho más desconocida que hablar de Argentina o de Uruguay. Entonces, realmente era una labor encomiable la que hacía Viriato Díaz Pérez. Organizó también la llegada de los delegados de la Casa de América de Barcelona. Es decir, en esta época, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se vive en España, y si queremos en Europa, toda una corriente americanista. Es decir, hay que repensar las relaciones con América, es decir, España ya no es esa metrópoli, ahora son naciones, evidentemente, son repúblicas independientes, entonces hay que repensar estas relaciones desde el ámbito cultural, comercial, desde muchos ámbitos. Entonces se crean estas asociaciones americanistas en España. Estaba la Unión Iberoamericana en Madrid, la Casa de América en Barcelona y muchas otras. Entonces, normalmente estas grandes instituciones enviaban a algunos de sus delegados a conocer estas repúblicas, ¿no? Y a establecer pues, tratos pues, de tipo comercial o de tipo cultural de diferente índole. Entonces, Viriato también está detrás de la llegada, de la organización y de la gestión de, por ejemplo, no solo como os había comentado, de literatos, sino, por ejemplo, de estos representantes de la Casa de América de Barcelona, que trabajó, por cierto, muy profusamente la que fue mi directora de tesis, Gabriela Dalacorte, de la cual también se ha hablado en este ciclo de conferencias y que me enorgullece muchísimo poder mencionar aquí, puesto que si no fuera por ella, pues yo muy probablemente no solo no sería doctora, sino que no me habría quizá ocupado de Paraguay, así que a ella le debemos que hoy esté yo aquí hablando sobre Viriato Díaz Pérez y sobre el Paraguay de entreguerras, que es una etapa realmente apasionante. Hemos hablado de los representantes de la Casa de América de Barcelona, pero también, por ejemplo, recibió o se encargó de organizar que llegara Adolfo Posada. Adolfo Posada era representante de la Junta para la Ampliación de Estudios, es decir, una iniciativa que tuvo el gobierno español para justamente propiciar lo que hoy sería como un Erasmus Mundus, es decir, que enviar alumnos de España a estudiar a universidades americanas y alumnos americanos que pudieran ir a estudiar a universidades españolas. Pues bueno, todo este entramado de relaciones culturales necesitaba personas implicadas y abnegadas, interesadas por la cultura a ambos lados del Atlántico. Y bueno, qué mejor que estos personajes que son los, a veces son mencionados como bisagras, mediadores culturales, por este ejercer de puente, ¿no? entre ambas culturas. Así que os he hablado de su papel en el Museo de Bellas Artes y del caso del Calvario de Sagunto de Santiago Rusiñol. Os he hablado también de estas embajadas culturales que hacían literatos y representantes de la Casa de América o de ámbitos universitarios y culturales a Paraguay, a la República del Paraguay. Y el último ámbito de actuación sobre el que os querría hablar en relación a Viriato y su papel o su labor sería el que él hacía como docente. Ya os he dicho que Viriato también dictó clases en el Colegio Nacional, en la Universidad Nacional de Asunción. Él también era profesor, era docente, daba clases y hubo una propuesta, una iniciativa, en este caso por parte del representante de España en Paraguay, García Ontiveros, que también ha trabajado la doctora Pilar Cajiao, que nos acompañó días atrás. Hay una propuesta para que se abra una cátedra de Historia de España en Paraguay. Es decir, que alguien, hasta ese momento parece ser que la Historia de España se trataba dentro de la asignatura de Historia Universal. Bueno, pues hay una propuesta de, bueno, ¿por qué no hacemos una asignatura específica sobre Historia de España? Y bueno, ¿quién podría dar o quién podría dictar, quién podría ser el profesor, quién tiene el conocimiento para dar esta materia? Y se piensa en Viriato Díaz Pérez. Entonces hay toda una larga lista de cartas que se envían desde el consulado, la embajada, la oficina
y se van pasando la pelota, ¿vale? Primero, bueno, no hay financiación, esto es un problema que no es nuevo, es decir, no nos encontramos solo hoy en día, siempre ha habido problemas de financiación, siempre ha sido difícil que se invierta en cultura o en iniciativas culturales, porque no siempre, pues eso, parece... ¿Es necesario gastar dinero en un cuadro o es necesario que reconstruir el país o es necesario gastar dinero o invitar a unos extranjeros si quizá tenemos otras prioridades? Bueno, porque había que mirar más allá y ver que eso realmente era beneficioso para Paraguay. Bueno, pues después de años, y os digo años porque además yo he seguido pues estas cartas que se han conservado también en el museo, en el Archivo Nacional de Madrid, que es este género epistolar, estas relaciones entre Paraguay, entre Asunción, el representante de España en Asunción y sus jefes, digamos, en Madrid, y cómo después de pedir referencias sobre Viriato. ¿Quién era este Viriato? Preguntémonos, un doctorado de la Universidad de Madrid. Bueno, no nos fiamos, vamos a pedir informes a la universidad. En la universidad niegan con que este sea alumno por la anécdota que os comenté al principio, ¿no? De sus apellidos compuestos, que no constaba como tal, pero sí había estudiado allí, tenía su tesis doctoral y todo. Bueno, pues después de tantas, y ya os digo, pasan años con estos intentos de conseguir una cátedra de Historia de España en Asunción, el caso queda sin resolver. Al menos en la documentación que yo pude consultar, se pide un último informe justamente a un representante de la Unión Iberoamericana que iba a visitar la República del Paraguay, Amado Alonso. Ese informe ya no consta, ya no está en el legajo que yo pude consultar, no he podido conseguir este informe, no sé si finalmente Amado Alonso, cuando visitó Asunción, que me consta que la visitó, emitió ese informe sobre Viriato o no. Yo no he podido consultarlo, no lo he encontrado, así que desde aquí se hace un llamamiento. Así alguien ha consultado, ha podido ver o encuentra o sabe dónde está el informe de Amado Alonso sobre Viriato y Azpede, sería realmente muy interesante poder leer qué valoración hacen sobre él. Y queda sin resolver la cátedra de Historia de España en Asunción. Parece ser que esta iniciativa pues quedó en agua de borrajas, como decimos, no llegó a concretarse, pese al interés que había y al ímpetu y a las ganas que había, ¿no? de estrechar los vínculos entre ambas naciones. Bueno, Viriato Díaz Pérez, como os he dicho, bueno, se casó con la hija de Juan Silvano Godoy, formó una familia allí, tuvo hijos allí, nunca regresó a España, a vivir a España, de hecho obtuvo la nacionalidad paraguaya, pero siempre, durante toda su vida, se afanó o se esforzó por no solo no olvidar, bueno, sus raíces, ¿no? Sino por establecer estos vínculos entre España, su país de origen, y Paraguay, su país de acogida, el que él escogió como su lugar de residencia hasta sus últimos días. Por lo tanto, es una figura que realmente no siempre o no, a lo mejor no es tan conocida como otros, pero sí que siempre estaba detrás de estas iniciativas culturales que se producían en aquellos años en Asunción del Paraguay. Así que, bueno, espero al menos haberos suscitado un poquito de interés sobre esta figura histórica, digna de ser conocida y de destacar un poco, poner en valor sus acciones como embajador cultural, este título honorífico que yo le he otorgado, ¿no? Por sus gestiones, siempre a veces un poco más en la sombra, otras veces más de cabeza visible, intentando unir y estrechar las relaciones culturales entre España y Paraguay. Así que muchas gracias. Claudio, te paso la palabra. Muchísimas gracias, doctora Eva Morales Raya, quien recién nos estuvo deleitando con su ponencia, Viriato Díaz Pérez, mediador cultural entre España y Paraguay. Posteriormente a la siguiente ponencia vamos a tener el espacio de diálogo. Ahora mismo vamos a pasar a la segunda ponencia de la noche, que es del doctor Philip Duncan Webb, titulada Los inmigrantes españoles en el Paraguay desde los tiempos de Carlos Antonio López hasta inicios del siglo XX. Voy a presentar al doctor Philip
Duncan Webb, ¿verdad? Nació en Reino Unido, es licenciado en Historia y Estudios Hispánicos por la Universidad de Birmingham, máster en Historia Contemporánea y doctorando en Historia Contemporánea por la Universidad de Santiago de Compostela. Su línea de investigación doctoral se centra en la presencia de inmigrantes españoles y gallegos en el Paraguay de 1850 hasta 1960. Y también ha publicado trabajos acerca de las relaciones diplomáticas hispano-paraguayas sobre historia intelectual paraguaya. Es miembro del Grupo de Investigación Hispamérica y de la Asociación Española de Americanistas. Entre algunas de sus publicaciones más importantes, entre artículos y otros más, está El legado cultural de Victorino Avente y Lago en el Paraguay, el primer intérprete del sentimiento nacional, Juan Eoleari y los consulados paraguayos en España ante la cuestión del Chaco, y también tenemos los inmigrantes españoles en Concepción entre la Guerra Guazú y la Reconstrucción Nacional, la actuación de Avelino Rodríguez Elías, cónsul de Paraguay en Vigo, y el pensamiento de Rafael Barret y Silvano Mosqueira, dos visiones de la realidad paraguaya a principios del siglo XX. Con ustedes, Philip Duncan Webb, cuya ponencia es Los inmigrantes españoles en el Paraguay desde los tiempos de Carlos Antonio López hasta inicio del siglo XX. Philip. Buenas tardes y gracias por haberme invitado a compartir algunos puntos destacables de mi tesis doctoral, que actualmente se encuentra en trámites de depósito. Y una cosa que pensé es que si tomamos en cuenta que el objeto de este ciclo de conferencias es dar a conocer algunas de las contribuciones de los académicos españoles acerca de las relaciones entre España y Paraguay, pensando el hecho de que yo no soy español sino inglés, pensé que empezaría explicando brevemente cómo puede ser que una persona como yo, sin ningún vínculo familiar ni con España como Paraguay, llegue a este tema. Conocí la temática de la emigración gallega por primera vez en 2012, 2013. Hice un año de estudios en Buenos Aires. Hice unas prácticas museísticas en el archivo de la emigración gallega en la Argentina. Y poco después, mi puerta de entrada a la historia del Paraguay fue la lectura de Joel Supremo, y creo que no hace falta hacer más comentarios porque pienso que es la puerta de entrada a la historia paraguaya para muchas personas. Al ser un libro tan impresionante, tan apasionante, pues obviamente me suscitó el interés. Así que cuando llegó el momento de iniciar un trabajo fin de máster en la Universidad de Santiago de Compostela, sabía que quería hacer algo relacionado con Paraguay, y estando en Galicia, lo más normal para mí era buscar alguna conexión, y el tema migratorio parecía ser el único enlace que podría haber. Y se lo comenté a mi directora, Pilar Cajiao, y dije, pues no sé si puede haber fuentes. A lo mejor sí, a lo mejor no. Y ella dijo, adelante. Y tuve muchísima suerte. No solo porque al final, pues resulta que se trata de un tema poco estudiado, pero sí con mucha chicha, sino porque Eva, justamente el año anterior, en el 2015, había defendido su tesis doctoral sobre los catalanes en Paraguay, y en varios anexos tiene unas fuentes primarias que ella encontró en Asunción, listas de socios de asociaciones españolas durante el periodo de entreguerras, o matrimonios mixtos entre inmigrantes españoles y mujeres paraguayas.
y con esta información fue posible realizar un trabajo fin de máster sobre el tema de la inmigración gallega en Paraguay sin en ese momento tener que acudir a los archivos paraguayos. Así que, bueno, gracias a ti, Eva, por haber defendido la tesis en ese momento, porque si no, no estaría aquí. En la tesis que acabo de terminar prácticamente, hablo, sí, en particular sobre la inmigración gallega en el Paraguay, pero en términos generales también sobre la inmigración española. Por dos motivos. Primero, porque para conocer o comprender lo particular hay que comprender lo general. Para entender qué idiosincrasias puede tener la colectividad gallega en un país de destino, pues hay que entender las idiosincrasias, las características de la colonia española en conjunto. Y segundo, porque a diferencia de países como Uruguay o Argentina, en Paraguay los gallegos, los inmigrantes gallegos no eran muy numerosos, los catalanes, por ejemplo, eran bastante más, y los contemporáneos no solían percibirlos como una colectividad con un carácter distinto, bien marcado. No es como el caso de la inmigración en Buenos Aires, donde se puede estudiar la inmigración gallega como tal, como algo en cierta medida aislada del fenómeno migratorio español. En Paraguay esto no se puede hacer. Los gallegos, a ojos de los contemporáneos en el Paraguay, eran unos españoles más. Y uno de los temas que entra en mi tesis doctoral es el periodo de Carlos Antonio López. Ahí es donde empiezo. Pero esta época fue una incorporación tardía a mi periodo de estudio, en realidad, porque durante mucho tiempo tenía la idea, creo que bastante tradicional. Lo cierto es que es una visión reflejada en muchos libros, muchos artículos, la idea de que la inmigración en los tiempos de López se limitaba básicamente a la inmigración organizada desde el Estado, es decir, los ingenieros ingleses contratados por Francisco Solano López durante su viaje a Europa, o los vasco-franceses de la Nouvelle Bordeaux, o hablando de los españoles, la labor cultural de Ildefonso Antonio Bermejo, claro está, su esposa Purificación Jiménez también, o hablando de irlandeses, la Lynch. Pero un día, digamos, leyendo el artículo de Pedro Alvarenga Melgarejo sobre la ciudad de Concepción durante la ocupación aliada, encontré un detalle que me sorprendió. Y Pedro Alvarenga escribió que en 1869, cuando el ejército brasileño se acercaba a Concepción, los comerciantes locales cerraron sus negocios y huyeron. Y entre estos comerciantes, aparte de concepcioneros y asuncenos, había algún chileno, algún correntino, algún portugués y también un tal Gaspar Rodríguez, natural de Galicia. Y esto obviamente me sorprendió, porque yo creía que en esta época, antes de lo que era hasta ese momento mi periodo de estudio desde la posguerra, creía que no había nada que hacer en cuanto a inmigración gallega. Y luego vi unos detalles más en los trabajos de otros autores. Nidia Areces, por ejemplo, en sus trabajos sobre Concepción en tiempos de López, habla del papel socioeconómico de este círculo comercial en la plaza de Concepción. Entre otras funciones, era una fuente de crédito para la pequeña clase de terratenientes privados
que existía al margen de las estancias La Patria, propiedad del Estado, que representaban la mayoría de la producción agrícola. O en el libro de Josefina Pla sobre los ingleses en el Paraguay. No se puede hablar de los españoles en Paraguay sin en algún momento citar a Josefina. Pues Pla menciona a modistas francesas en la Asunción de los años 1850 y también de joyeros extranjeros. Y a base de estas informaciones decidí realizar un estudio más o menos sistemático de los españoles que podía haber en Paraguay durante ese periodo. Y para ello contaba con unas fuentes, el libro de Ildefonso Antonio Bermejo sobre sus experiencias en Asunción, que si no me equivoco me lo prestó Pilar Cajiao, el Archivo Nacional de Asunción, que afortunadamente tiene muchos documentos digitalizados, aunque no sé si todos, y periódicos como El Eco del Paraguay, El Paraguayo Independiente, pero no tengo el semanario. Si alguien tiene el semanario digitalizado, por favor que me lo pase, porque no lo tengo. Y esta investigación que realicé, desde la perspectiva de mi tesis, en cierto sentido fue decepcionante, porque he de decir que no volví a encontrar a más gallegos. Gaspar Rodríguez, del que mencioné antes, sí que aparece en una lista de propietarios ganaderos en Concepción en 1850, pero no tengo más noticias de él. Y bueno, obviamente, si te llamas Gaspar Rodríguez, es difícil buscarte en el Archivo Nacional de Asunción, porque si buscas Gaspar Rodríguez, quien te va a salir es José Gaspar Rodríguez de Francia. Así que en ese sentido, pues fue una suerte que justo en el artículo de Alvarenga saliera una persona identificada como gallega, porque no encontré más. Tengo un explorador ahí en el Chaco que se llamaba Vicente Barreiro, que podría ser por el apellido. Me emocioné al encontrar un tal Antonio Miguel Filgueira, pero era de Cádiz. Pero en un sentido más amplio, esta investigación no me decepcionó, porque pude comprobar la existencia de una pequeña burguesía incipiente, pero algo consolidada, que existía en la Asunción o en el Paraguay de Carlos Antonio López, que entiendo que no serían solamente españoles, pero en mi caso estudié los españoles. Así que el argumento central que os quiero impartir hoy es la idea de que la inmigración espontánea formaba una parte de la política aperturista de Carlos Antonio López. Y además que esta política empezó a concretarse desde una etapa muy temprana en su presidencia. Por ejemplo, en 1849 tenemos una lista de comerciantes extranjeros residentes en la Villa del Pilar, que eran 37. Y uno de ellos, bueno, por lo menos 4 de ellos eran españoles. Uno de estos, Antonio Ezquer, había llegado al país en 1845, según vemos en las listas de pasaportes expedidos extranjeros, y llegó con procedencia de las provincias de abajo. También en 1845 tenemos un caso interesante. El comerciante vizcaíno Miguel Elorduy llamó a su sobrino José Domingo Uribe para que viajara a Paraguay para trabajar con él. Y digo que este es un caso de una cadena migratoria interesante porque Miguel Elorduy había llegado a Paraguay
en 1811. Y pasaron 34 años, que, bueno, coinciden con la dictadura de Francia, donde, que yo sepa, sí que no hubo inmigración espontánea, pero pasaron 34 años entre la llegada del pionero de esta cadena migratoria y la activación de del denominado efecto llamada. Pero con la llegada posterior de unos cuantos hermanos y primos de José Domingo Uribe, pues tenemos la base de la casa comercial Uribe y compañía, posteriormente Urrutia Ugarte y compañía, que se convirtió en una de las empresas más importantes del Paraguay en la posguerra de la Triple Alianza. Ahora bien, tampoco quiero que penséis que esto es una especie de revisionismo extremo. No estoy aquí para argumentar que el gobierno de Carlos Antonio López y los gobiernos liberales de la posguerra fueron lo mismo. Claro que no. De hecho, si fue posible realizar esta investigación utilizando el Archivo Nacional de Asunción, fue en parte porque existía un control estatal muy estricto, a diferencia de durante la etapa de la posguerra. Y todas las licencias, todos los permisos que las personas extranjeras y nacionales también tenían que solicitar para entablar negocios o inmigrar o emigrar, pasaban por lo escritorio o del presidente o de algún de sus ministros. Un ejemplo que me gusta es de 1860. El español Rafael Rojas quiere empezar una lotería, quiere vender billetes de lotería. Y el Ministerio de Hacienda, Mariano González, dice que sí, pero con la advertencia vaga, pero ominosa, de que si hay abusos en la emisión de estos billetes, pues a Rojas le proveerá lo que haya lugar. Que no sé 100% qué significa, pero deja claro que Rojas tiene que andar con cuidado con estas cosas. Como inciso, diría que hay casos de españoles que tuvieron problemas con la justicia en este tiempo. Por ejemplo, en 1853, en el puerto de Asunción, el asunceno Dionisio Olivero y el marinero español Manuel Lamas, práctico de la goleta Relámpago, tienen una pelea y Lamas termina agrediendo a Olivero con un cacho de ladrillo. O en 1853 tenemos el proceso al español Antonio Muñoz por atacar a su criada Petrona Chávez con una espada, porque ella había perdido unas llaves. Algo que hoy en día llamaríamos, bueno, al mismo tiempo, violencia patronal como violencia machista. Así que el gobierno de López tenía un control mucho más estricto sobre el tema migratorio que los gobiernos liberales, pero sí creo que podemos decir que los inmigrantes espontáneos durante la época de López tuvieron un papel relevante en la heterogeneización económica que el gobierno paraguayo quería efectuar. Los extranjeros, por así decirlo, pululan en las páginas del libro de Ildefonso Antonio Bermejo sobre su tiempo en Paraguay. O en 1855 podemos destacar que se crea un círculo comercial en Asunción, por lo cual después de 10 años de la presidencia de López, vemos que había suficientes comerciantes
es cierto que no necesariamente todos extranjeros, pero había suficientes comerciantes, una burguesía naciente con problemas comunes, con reclamos comunes. Uno de ellos sería la falta de infraestructuras, un problema perenne para los gobiernos paraguayos de la historia contemporánea. Suficiente para ponerse de acuerdo para efectuar este proyecto de asociacionismo. Y también podemos hablar del papel de los españoles en la importación de conocimientos del extranjero, del exterior, que pudieran servir de alguna manera a la sociedad paraguaya en proceso de apertura a los mercados internacionales. Obviamente, el papel de Bermejo como periodista, como redactor del Eco del Paraguay, que tenía una función pedagógica a la hora de explicar la visión del Estado de López, de explicar cómo tenían que funcionar las instituciones de un Estado moderno. Y también, hablando de Bermejo, podemos señalar su papel como fundador y director de la Escuela Normal. Pero hay otros españoles con un papel menor, pero también relevante en este sentido. En 1855 tenemos el caso de un español que abre una librería en Asunción para importar libros, o otro que, a pesar de ser español, evidentemente tiene un buen nivel de francés y abre una escuela de francés. O en 1858, el español Francisco Vidal solicita permiso para que su esposa, creo que también española, Josefa Mercé y Vidal, para que ella pueda abrir una escuela de niñas en la capital. La lógica detrás de esta política de permitir la llegada controlada de inmigrantes espontáneos, pues era muy parecida a la lógica de los gobiernos liberales de la posguerra. Cito un artículo que se reproduce en el Paraguayo Independiente en 1846, que dice que Paraguay ha comprendido que el modo único de progresar es llamar y admitir a los que saben más. Y esto en realidad es algo que fácilmente podía haber dicho, por ejemplo, José II de Couth en la década de 1870 o 80, e incluso es un discurso parecido, pensando ya en el siglo XX, al de Genaro Romero en algunos de sus folletos que escribió en el marco de la Dirección de Tierras y Colonias del Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo digo otra vez, la gran diferencia es la cuestión de escala, es la cuestión del control estatal. Para dar una idea, creo que es relativamente sabido que muchos extranjeros comerciantes, los llamados vivanderos, acompañaron a los ejércitos aliados durante la Guerra de la Triple Alianza. Llegaron centenares a la Asunción ocupada. Ya en enero de 1871, en el diario de El Pueblo, tenemos una protesta firmada por 86 vecinos españoles en Asunción contra la pretensión del duque de Aosta de ocupar el trono español. Y según el redactor de esta protesta, que creo que era Ricardo Brugada, esos 86 españoles representaban la totalidad de la colonia española en Asunción en ese momento. Pues esos 86 ya son más numerosos que todos los españoles que hasta ahora he podido identificar durante los 20 años del periodo de López. Entonces, claramente hay una diferencia de escala importante.
Pero bueno, mi argumento central sigue siendo que hay ciertas continuidades interesantes en materia de inmigración espontánea, que no organizada, entre el gobierno de López y los gobiernos posteriores. Esto obviamente se refiere en parte al tema económico, al comercio y también más adelante a la política de tierras, pero también el gran protagonismo de los españoles en la esfera cultural. Un ciclo que Eva ya mencionó citando a Raúl Amaral, un ciclo en que los españoles a finales del siglo XIX son quizá el grupo más destacado en lo que es el periodismo, en las artes, en la educación, como profesores del Colegio Nacional a partir de 1877 o de la Universidad Nacional a partir del 89. Mencioné el periodismo, tenemos casos como el andaluz Cristóbal Campos y Sánchez, director de El Orden, o Plácido Casaus, quien reintrodujo la prensa gráfica en el Paraguay a partir del año 85 con La Verdad Ilustrada y luego El Látigo. Un ciclo que culmina precisamente con la llegada de Viriato Díaz Pérez a Paraguay a principios del siglo XX. Y tengo que pedir disculpas porque sé que el título de mi ponencia es los españoles en Paraguay, los inmigrantes desde los tiempos de López hasta inicios del siglo XX, y que solo hablé del tiempo de López. Así que pido disculpas por ese motivo, pero cuando me puse a preparar mi presentación, me di cuenta de cómo este elemento es algo relativamente novedoso, poco estudiado hasta la fecha, pues quería darle así un poco más de espacio. Así que espero que me perdonen este cambio de temática y gracias por la atención. Muchas gracias. Nos acaba de hablar Philip Duncan Webb con los inmigrantes españoles en el Paraguay desde los tiempos de Carlos Antonio López hasta inicios del siglo XX. Vamos a tener un breve, básicamente son dos preguntas que preparé de acuerdo a las ponencias, ¿verdad? Voy a hacer primero un comentario breve sobre la ponencia, ¿verdad? Las ponencias que asistimos, ¿verdad? Primeramente, ambas ponencias tratan elementos muy similares. Hay una inmigración española al Paraguay. Una ponencia específica es el caso de Viriato Díaz Pérez y cómo él medió entre la cultura, o sea, a través del trabajo de Eva Morales Raya podemos ver cómo Viriato Díaz Pérez medió en la cultura paraguaya por medio de su participación en diversas instituciones, conexiones, redes intelectuales que supo construir. Y en el caso de Philip Duncan Webb, que como bien él dijo, ¿verdad? Se centró más bien en el siglo XIX y más bien en tiempos de Carlos Antonio López, pero llegó incluso hasta principios del siglo XX en términos generales, ¿verdad? Sobre la migración española y a los efectos sociopolíticos y socioculturales, ¿verdad? De un país que venía de un enclaustramiento, ¿verdad? Y que de a poco se iba abriendo al mundo, con sus diferencias, claro. Lo dijo muy bien Philip Duncan Webb, lo dijo muy bien, que el Paraguay de los López seguía siendo todavía un Paraguay con un control estatal sobre su población muy importante. Recordemos que en aquellos tiempos, inclusive para viajar dentro del país, se necesitaban una especie de pasaporte, salvoconducto o permisos, ¿verdad? Inclusive si uno era ciudadano paraguayo. Entonces, sí,
era una circunstancia muy distinta a la que va a ser posteriormente en la posguerra. Muy bien, primeramente voy a comenzar con una pregunta para Eva Morales Raya. Eva Morales Raya desarrolló muy bien la labor de Viriato Díaz Pérez. Viriato Díaz Pérez muere básicamente a comienzos de la segunda mitad del siglo XX, después de 1950 y pico, ¿verdad? Muere Viriato Díaz Pérez en Paraguay, pero lo que yo quería saber, ¿verdad? Y es algo más bien que ella no trató este tema, pero justamente porque no trató, yo quería saber cuáles fueron las reacciones, si sabemos, o cuál fue la relación de Viriato Díaz Pérez, ¿verdad? Ella trató, o sea, Eva, trabajaste muy bien el tema de el periodo entre guerras, pero justamente, o sea, cuando me refiero al periodo entre guerras, me refiero entre la guerra de Superalianza hasta la guerra del Chaco, ¿verdad? Pero sobre todo a partir de 1936 y sobre todo a partir de las tensiones entre republicanos y nacionalistas que van a derivar después en los hechos, ¿verdad? De la Guerra Civil Española, ¿verdad? Que tuvo sus consecuencias. Sí, ¿cuál fue el papel de Viriato Díaz Pérez o cuál fue el rol o cómo él contempló o cómo le cupo participar o no participar, ¿verdad? Desde Paraguay de la Guerra Civil Española entre el 36 al 39? Esa es mi pregunta, Eva. Buena pregunta, Claudio. Pues realmente es verdad que como mis estudios siempre se han centrado en el periodo de entreguerras paraguayo, es decir, de 1870 a 1932, merecería un segundo estudio o hacer un segundo artículo, ¿no? De, bueno, ¿qué pasa con Viriato a partir, pues eso, a partir del 32, ¿no? O cuál es la actuación de Viriato en este caso en relación a la Guerra Civil Española. Eso en concreto no te lo sé contestar porque la verdad no indagué en ese aspecto tan concreto. Pero sí que a nivel de comunidad o de colectividad de inmigrantes españoles residentes en la República del Paraguay, durante la Guerra Civil, evidentemente, pues como debió pasar en muchos otros lugares, sí que se polarizó mucho también la colectividad, evidentemente los que daban apoyo a un bando y a otro, pero sí que encontré una iniciativa, pasa que como, bueno, ya os he dicho, como queda como un poco fuera de mi periodo o de mi ámbito de estudio, no le presté un mayor interés, pero sí que sé que la colectividad de inmigrantes españoles residentes en Paraguay recaudaron fondos independientemente del bando para enviar como a la Cruz Roja para ayudar a los damnificados en España por la Guerra Civil. Así que es muy probable que Viriato Díaz Pérez en este tipo de, digamos, de actuaciones es probable que también participara. Ahí ya, ¿cuál fue su actuación, su visión o si a qué bando apoyaba? Ahí ya sí que no entré. No sé si hay algún estudio que haya entrado en ese aspecto tan concreto, pero sin duda es interesante y estaría bien saberlo y buscar información al respecto, así que quedan flecos siempre pendientes para seguir indagando sobre estos personajes en sus diferentes etapas de vida. Es verdad que él murió en el 58, si no recuerdo mal, en Asunción, sí, ya en la década, bien entrada la década de los años 50, y que parte de su legado no quedó en Asunción, sino me parece que salió a Estados Unidos y creo que está en la Universidad de Riverside, si no recuerdo mal, estoy dando datos así de memoria, así que es probable que ahí también encontráramos más información. Lo que ya desconozco es si estos fondos están digitalizados o no, porque para realizar mi investigación yo sí que pude contar o acceder, aparte de estas fuentes bibliográficas secundarias de las que yo os he hablado al principio, ¿no? Que otros autores han trabajado sobre Viriato y que han dicho sobre él, aparte su obra de él, sus artículos, hay bastante cosa que está digitalizada y que estaba online y que yo también facilito en el artículo por si alguien quiere consultar, pero claro, son de un periodo de principios del 20, no posterior. Así que también estaría a ver qué pasa después más en su etapa final. Muchísimas gracias, Eva. Sí, o sea, justamente
¿verdad? Quería preguntar eso, ¿verdad? Y la respuesta me satisface porque justamente siempre hay algo más que tenemos que ver, ¿verdad? Y sobre todo, ¿verdad? Las circunstancias, ¿verdad? De que los intelectuales, ¿verdad? No viven aislados, ¿verdad? Entonces ese momento, podemos imaginar ese momento terrible, ¿verdad? En el cual, ¿verdad? España se estaba destrozando y acá la comunidad española trataba de, independientemente si eran nacionalistas o si eran republicanos, trataban de alguna forma, ¿verdad? A pesar de las polémicas, trataban de ayudar o de ver, de echar mano en lo que se pueda. Y esto me surge como curiosidad, y ¿sabes por qué me surgió como curiosidad, Eva? Porque justamente yo, al ser descendiente catalanes, una parte de los armadans migró antes de la Guerra Civil Española y otra parte migró con la guerra, huyendo de la guerra. Entonces, ¿verdad? Esa nomás era una curiosidad. En realidad, los granier. Muy bien. El segundo término, ¿verdad? Y le quiero preguntar, ¿verdad? Philip Duncan Webb, ¿verdad? Ya que él tocó, ¿verdad? Principalmente, o su investigación se basa en, ¿verdad? La segunda, o sea, la segunda mitad, entre la mitad y la segunda mitad del siglo XIX, y los españoles en tiempo de López, sobre todo, y muy novedoso, dicho sea de paso, ¿verdad? Lo que está haciendo. Quería ver si tiene algo o sobre el rol de los, porque siempre se habla del rol, por ejemplo, de los técnicos ingleses, y ahí tenemos el trabajo de Josefina Pla, ¿verdad? Por ejemplo, y si podemos hablar el rol de los españoles, ¿verdad? En el Paraguay de tiempos de la Guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? O sea, si hay alguna cuestión, algún hilo por el cual podamos investigar o conducir, ¿verdad? Para ver que muchas veces no solamente paraguayos han aportado o no a la cuestión de la guerra de Triple Alianza, sino también que había acá en Paraguay, aparte de lo que ya dijo Josefina Pla de los técnicos ingleses, en este caso sería españoles. Philip. Gracias. Pues con referencia a los españoles que estaban ya en Paraguay cuando la guerra empezó, la falta de continuidad de nombres antes y después en las fuentes, con la excepción de los Uribe y la casa comercial Uribe y compañía, sugiere que la gran mayoría de los españoles que ya estaban o murió o huyó. Por ejemplo, hay un peluquero, un barbero español que se llamaba Jaime Folladosa, que de hecho aparece en el libro de Bermejo, y luego en 1865 aparece en un homenaje no sé si de los extranjeros o de los comerciantes o algún homenaje a Francisco Solano López. Pero todavía a principios de la guerra, cuando todavía iba relativamente bien. Y no sé qué le pasó después. Luego en las listas de fusilados por el gobierno de López ya en el año 1869, figuran muy pocos españoles, creo que 12. De 800 o 900 personas, hay 12 que son españoles. Uno de ellos sí que aparece bastante como comerciante en la etapa anterior. Entonces, los españoles que están después de la guerra, creo que hay una renovación casi total de la colonia. Y he encontrado indicios de diferentes papeles que estas personas pudieron desempeñar. Algunos que fueron proveedores de los ejércitos aliados, otros que directamente pelearon en las filas de los ejércitos aliados, y luego muchos que llegaron, como mencioné, como los llamados vivanderos, que trabajaban como comerciantes vendiendo
bienes de primera necesidad a los ejércitos, y más tarde pues llenando este vacío en el mercado que había, por un lado, por la muerte de una gran parte de la población paraguaya y por otro, por la apertura de los mercados y las nuevas necesidades económicas que había. Sí, lo que no sé es si había algún español que trabajaba durante la guerra para el gobierno de López, o como soldado o como proveedor del ejército. Me da la sensación de que no, porque hay muchas fuentes que se refieren a las sospechas que suscitaban los extranjeros, los puragüe. No, perdón, estoy confundiendo el guaraní, ¿no? El puragüe sería el espía, el putaguá sería el extranjero, o algo así. Bueno, dime cuál es lo correcto, pero me da la sensación de que los españoles en ese momento durante la guerra no servían al Paraguay, sino si tal a los aliados. Muchas gracias, Philip, ¿verdad?, por la respuesta. ¿Verdad? También nos habla justamente de las continuidades, las rupturas, ¿verdad? Y cómo, básicamente, como decís, ¿verdad?, habría habido una renovación casi total de la comunidad o de la colonia española, ¿verdad? Y que la guerra es un antes y un después, por supuesto. Muy bien, antes de pasar, ¿verdad?, quiero agradecer, ¿verdad?, tanto a Eva Morales Raya como a Philip Duncan Webb por ambas exposiciones, excelentes exposiciones y un diálogo exquisito que nos permite adentrarnos más en los vínculos culturales entre España y el Paraguay desde la historia y la literatura. Antes de finalizar este ciclo, ¿verdad?, quiero agradecer al Centro Cultural de España, Juan de Salazar, a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid y a la Embajada de la República del Paraguay en España. Para las palabras finales y consideraciones finales de este ciclo, vamos a dar la palabra al historiador Eduardo Tamayo Belda. Gracias, Claudio. Bueno, en primer lugar, agradeceros a Eva y a Philip por, como ha dicho Claudio, un par de ponencias excepcionales para este cierre maravilloso del ciclo de charlas con esta quinta sesión. Agradecerte también a ti, personalmente, Claudio, por la maravillosa conducción y la moderación y tus preguntas y comentarios de la sesión de Philip y de Eva. En primer lugar, quería decir que tanto para mí como para el embajador Ricardo Scavone ha sido un gran honor tener la oportunidad de coordinar este ciclo por la enorme importancia que creemos que tiene para empezar a extraer todas esas relaciones entre España y Paraguay, la historia de estos dos países, y que en gran medida se ha ido trabajando, pero que, como hemos visto, está todavía un poco en ciernes. Como decía, ha sido un honor para nosotros coordinar este ciclo con un elenco de ponentes tan importante y de moderadores y comentaristas que también ha sido así. En segundo lugar, bueno, agradecer a las tres instituciones implicadas en la gestión de este ciclo: la Embajada de Paraguay en Madrid, el Centro Cultural de España, Juan de Salazar, en Asunción, y por último el departamento al que yo pertenezco, el Departamento de Historia Contemporánea de la Facultad de Filosofía y Letras, como decía Claudio, de la Universidad Autónoma de Madrid en España. Yo creo que como conclusión de este ciclo nos queda que realmente hay mucho por hacer. Creo que en todas las sesiones, en las 5 sesiones, sobre todo en estas 4 últimas, donde se han abordado temas como mucho más específicos, hay un denominador común en la cuestión de la importancia del acceso a fuentes, de la dificultad que entraña a menudo encontrar los datos sobre los personajes o sobre los procesos de los que hemos estado hablando a lo largo de este ciclo, y creo que esa es la conclusión principal. Hay mucho por hacer
y tenemos que seguir en ello y este es un ciclo que en ese sentido ha querido precisamente desde su origen, y espero que lo hayamos conseguido, mostrar la importancia de esos estudios y todo el camino que nos queda por recorrer. En ese sentido, bueno, comentar que esperamos que sin duda este haya sido uno, seguramente no el primero, pero uno de otros muchos que vendrán después, encuentros similares en los que vamos a compartir experiencias de estudio de las relaciones hispano-paraguayas, pero también de trabajos, como se ha visto, trabajos que ya se venían realizando y trabajos que seguramente sean novedad de aquí a próximos tiempos. Así que nada, sin más, despedirme de todos los presentes hoy en la sesión y de todos los que ya han participado a lo largo de estas 5 sesiones anteriores. Agradeceros a todos y a todas muchísimo vuestra participación, vuestro cariño y nos vemos seguramente más adelante.